A mí me ayudan estas tres frases de cara a la aceptación, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Una primera es: todo tiene un propósito de amor. Es decir, que las cosas no suceden porque sí o por casualidad, sino que suceden porque finalmente hay un propósito de amor. Claro, llegar a esto, a esta convicción, supone un largo camino, pero una manera de empezar a transitarlo es decirse uno a sí mismo esta frase: todo tiene un propósito de amor. Porque a la medida que nos lo decimos, pues lo vamos integrando, ¿no? Segunda frase: todos lo hacen lo mejor posible. O sea, esta frase tiene un gran poder transformador, ¿no? Porque si realmente la integramos, se acabó el juicio. Suelo decir también que la sombra es la otra cara de la luz, ¿no? Que la luz no es más que una sombra alumbrada, ¿no? Y que efectivamente, pues, en fin, la paz no es más que la superación de la tormenta, ¿no? O sea que bueno, esos binomios creo que siempre son, pues, muy jugosos y muy fecundos, y que sobre todo nos protegen de la idea un poco ingenua, un poco idílica de pensar que solamente hay luz, solamente hay paz. No, también está la otra cara, ¿no? Lo oscuro, lo tormentoso, ¿no? Lo difícil. Vamos a hablar del que probablemente sea tu libro más conocido, más famoso, Biografía del Silencio, ese diminuto y exquisito ensayo sobre la meditación. Y ahí está muy presente la idea de aceptación. Comentas que sufrimos porque nos resistimos a la vida, a lo que ocurre. Uh-huh. Y claro, a veces pienso que aceptar la vida a veces lleva a pensar una idea quizá algo radical, no sé qué a ti qué te parece, que es la de lo que sucede conviene. Y la de todo pasa por algo o así, no sé si... ¿Cómo lo ves tú? La madre de un amigo mío decía exactamente esta frase que acabas de decir, ¿no? Que lo que viene, lo que conviene, ¿no? Y cuando le preguntaban, ¿y por qué sabes que conviene?, respondía: porque viene, ¿no? Es decir, yo creo que a mí me ayudan estas tres frases de cara a la aceptación, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Una primera es: todo tiene un propósito de amor. Es decir, que las cosas no suceden porque sí o por casualidad, sino que suceden porque finalmente hay un propósito de amor. Claro, llegar a esto, a esta convicción, supone un largo camino, pero una manera de empezar a transitarlo es decirse uno a sí mismo esta frase: todo tiene un propósito de amor. Porque a la medida que nos lo decimos, pues lo vamos integrando, ¿no? Segunda frase: todos lo hacen lo mejor posible. O sea, esta frase tiene un gran poder transformador, ¿no? Porque si realmente la integramos, se acabó el juicio. Dejaríamos de estar pensando que las cosas son buenas o malas. Por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, pues no es ni buena ni mala, es lo mejor posible. Tú me estás haciendo las mejores preguntas que tú puedes hacerme y yo te doy las mejores respuestas que soy capaz, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, que el problema es nuestra capacidad, nuestra manía de enjuiciar, ¿no? Y con esto todo el mundo lo hace siempre lo mejor posible, salimos de esta trampa, ¿no? Y la tercera y última frase, de cara a la aceptación, sería: nadie ni nada externo a mí puede quitarme la paz. O sea, si realmente vamos integrando esto, ¿no? Siendo más fuertes que las circunstancias, bueno, en esa medida la realidad dejará de ser adversa, ¿no? Y empezaremos a descubrir que es propensa, ¿no? Que realmente se conjura todo para nuestro bien, lo diría así, ¿no? A veces, cuando se comentan este tipo de ideas, hay gente que las juzga como ingenuas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo responderías a eso? Bueno, yo suelo decir que el ser humano pasa por tres estadios, ¿no? El estadio de la inocencia, el estadio de la ignorancia y el estadio de la sabiduría, ¿no? Es decir, que los que tachan esto de ingenuo o de inocente es porque están en la ignorancia, ¿no? Tienen que todavía que transitar esa etapa, ¿no? O sea, lo característico de esa etapa, curiosamente, es la cultura. O sea, la cultura no es otra cosa que esa interpretación de los hechos que de alguna manera bueno, pues nos dejan insatisfechos, o pensamos, tenemos siempre pues una sospecha detrás de que las cosas no deberían ser así, ¿no? ¿Cuándo sabe uno que una información es verdadera? Cuando genera paz.
Es decir, que realmente por los frutos podemos conocer, ¿no?, a las personas y los contenidos de información, ¿no? Si un contenido de información te genera paz, ¿no?, y te genera alegría duradera, no efímera, evidentemente, ¿no?, pues podemos presuponer que ahí hay algo de verdad, ¿no? Y si por el contrario te genera desazón, incomodidad, entonces, bueno, pues yo creo más bien que los ingenuos o los inocentes son los que están enamorados de lo oscuro, que siempre están con la sospecha detrás y que por tanto no saben mirar sino con su precomprensión de las cosas, ¿no? La palabra espiritualidad a veces tiene connotaciones negativas o no se entiende, se confunde con la religión muchas veces. La espiritualidad es algo inherente al ser humano, nos afecta a todos, aunque no seamos conscientes de ello. Por supuesto que sí, es decir, que el ser humano es materia y energía, o si quieres, energía informada, ¿no? Y a eso que podemos llamar energía, pues lo podemos llamar también espíritu, ¿no? Es decir, que la espiritualidad no es otra cosa que un tratado, una reflexión o una propuesta de esa realidad espiritual, es decir, que de alguna manera implica la materia pero también la trasciende, ¿no? Es decir, que no todo solamente piensan así los cientifistas o los positivistas, ¿no?, que se reduce a química y a física, ¿no?, sino que hay realidades que van más allá de eso, ¿no? O sea, yo creo que en esto que preguntas, primero habría que distinguir entre espiritualidad y religiosidad, ¿no? Yo suelo decir a este respecto que la religión es el vaso y la espiritualidad el agua, ¿no?, o la copa y el vino, ¿no? O sea, que bueno, pues el vaso o la copa es interesante si nos da de beber, ¿no? O sea, pero que lo que interesa no es una religión u otra, sino realmente si nos sacia nuestra sed de vida con mayúscula, ¿no? Eso por una parte. Y luego entender qué es esto de espiritualidad, ¿no? O sea, yo suelo decir, también he acuñado esta definición, ¿no?, que me parece que es muy, muy clara y muy concreta, ¿no? Yo digo, las personas espirituales son aquellas que cultivan el cuerpo y la mente por medio de la atención. Es decir, nosotros somos cuerpo y mente, eso no cabe la menor duda, pero si cultivas esto, tu corporeidad y tu mentalidad o tu personalidad con atención, que es tanto como decir amor, ¿no?, entonces puedes saber que eres una persona espiritual, ¿no? Y hay un criterio, ¿no?, también para verificarlo, ¿no?, y es que generas, ese cultivo del cuerpo y de la mente genera armonía de cara a uno mismo y compasión de cara a los demás. O sea, si tu vida genera compasión hacia el otro y armonía hacia ti mismo, puedes decir que eres una persona espiritual. Entonces la gente dice, pero por ejemplo, yo qué sé, ¿Einstein era espiritual? No lo sé. O sea, su vida fue compasiva, su vida fue armónica, eso yo no me meto a juzgarlo, ¿no? Pero las personas que de alguna manera sí que dan esos frutos, yo creo que podemos presuponer que hay una atención amorosa a su realidad corporal y a su realidad mental, ¿no? Pablo, no te había entrevistado después de la pandemia. ¿Tú crees que a nivel social, emocional, espiritual ha marcado un antes y un después? ¿Notas cambios? ¿Hay más sed de profundidad, de introspección? ¿Esto ya es yo noto imparable? Muchos cambios, sí, yo noto muchos cambios, pero también es verdad que mi punto de observación es muy particular, porque a mí me llegan muchas personas que tienen precisamente sed espiritual, ¿no? Y entonces, desde mi perspectiva, el cambio ha sido enorme, pero claro, es una perspectiva muy, muy concreta, ¿no? Yo creo que cada vez, en contra de lo que dicen las profetas de mal agüero, cada vez hay más búsqueda de sentido y de plenitud en nuestra sociedad. Y por eso yo tengo mucha esperanza, ¿no? Porque es cierto que el prestigio de la espiritualidad hoy, que yo creo que sí que tiene mucho prestigio en muchos contextos, por ejemplo, un signo claro es esta misma conversación. Hace 20 años una radio no transmitiría una conversación de este tipo, seguramente, ¿no? Y ahora en cambio sí, ¿no? Digo que este prestigio de la espiritualidad se ha construido en buena medida sobre el desprestigio de la religión, que en Occidente al menos ha caído en una decadencia profunda, ¿no? O sea, en líneas generales podríamos decir, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay cada vez mayor interés por esta dimensión, que si no queremos llamarla espiritualidad, porque hay gente que tiene prejuicios o que tiene problema con esta palabra, pues llamémosla profundidad humana, ¿no? A la gente que tiene esta sospecha de que esto es un discurso espiritualista o desencarnado, yo les suelo hacer esta reflexión
sobre el nivel de conciencia. O sea, ¿qué es la conciencia? Pues la conciencia es la manera en la que tú comprendes el mundo. Te comprendes a ti mismo y comprendes a los demás, ¿no? Tú puedes tener, pues igual que tú no ves el mundo de la misma manera cuando eres un niño, cuando eres un joven, que cuando eres un adulto, tu conciencia ha ido cambiando de nivel, se ha ido transformando. Pues eso mismo ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad ha habido primero un nivel de conciencia arcaico, luego un nivel de conciencia mágico, luego un nivel de conciencia mítico, ¿no? En el que todavía hay mucha gente que se mueve, y ahora estamos en un nivel de conciencia racional. La mayoría de los occidentales nos movemos en un nivel de conciencia racional, aunque muchos todavía con muchos restos míticos y mágicos, ¿no? O sea, pero la historia de la evolución de la conciencia no termina ahí. O sea, después de la razón viene la consciencia, ¿no? Entonces, claro, los que están instalados en la razón no comprenden que los que caminamos hacia lo espiritual, hacia la consciencia, no es que estemos en lo mítico o en lo mágico, como ellos creen, sino que incluimos lo mítico, lo mágico, lo racional en lo que ellos están, pero también lo trascendemos, vamos más allá, ¿no? Es decir, que no porque hablemos de espiritualidad no somos irracionales, somos transracionales, ¿no? Que es diferente. Menudo discurso te he echado, ¿eh? Estupendo, estupendo. Y a ver lo que decías de la conversación en la radio, a ver si no me echan. Bueno, todo tu discurso va a contracorriente de lo que se lleva, ¿no? Lo superficial, lo rápido, lo fugaz. Al final, me pregunto, por mucho que corramos en sentido contrario, ¿no queda otra en un momento de tu vida que mirar hacia adentro, como que no hay escapatoria para hacerte responsable de tu vida? Por desgracia, te diré que mucha gente no es capaz de parar nunca. Y ni siquiera en la hora de la muerte, porque yo he tenido el privilegio también y la responsabilidad de estar atendiendo a moribundos durante una década en un hospital importante de Madrid, ni siquiera al final se quiere ver la verdad, ¿no? O sea, y prefiere uno pues drogarse o en fin, anestesiarse y escapar, ¿no? O sea, yo creo que tenemos la vía de la escapatoria o de la superficialidad, que es la más frecuente, la vía de la diversión, del entretenimiento, ¿no? Luego tenemos la vía de la praxis, de la acción, ¿no? Que a veces degenera en activismo, ¿no? Y queremos resolver las cosas, ¿no? Y luego tenemos la vía que es la que yo de alguna manera intento practicar primero y también, en fin, presentar o extender, la vía de la contemplación, de mirar, de parar, ¿no? Creo que el ser humano no es solo exterioridad, también es interioridad, ¿no? Y que si nunca miramos dentro, pues sencillamente vamos a vivir pues como pollos descabezados, sencillamente, ¿no? Y bueno, pues es un drama, ¿no? Es estar en la vida y no haber vivido. Yo creo que además si nos paramos a pensar, aunque sea un minuto, nos daremos cuenta de que solamente lo que hacemos despacio nos hace bien. Y si hacemos las cosas deprisa, no sacamos felicidad de ello. O sea, si tú lees deprisa, no te enteras. Si tú, no sé, estás con una persona con prisas, no disfrutas de esa persona, ¿no? Es decir, que realmente casi podríamos decir que espiritual equivale a lentitud. ¿Y no te llama la atención que se nos eduquen muchos conocimientos, tengamos tanta información y no en el conocimiento de uno mismo? ¿Qué aporta conocerse a uno mismo, Pablo? Lo aporta todo. Es decir, que realmente estamos aquí en este mundo, esa es mi opinión y la sostengo, para crecer y para servir disfrutando. O sea, y los tres verbos son importantes: crecer, servir y disfrutar. O sea, de cara a uno mismo, crecer. Es decir, que realmente no estamos aquí simplemente para pasarlo bien, sino para realmente mejorar, crecer, ser cada vez una persona más luminosa, más plena, más capaz de amar, ¿no? O sea, y eso es un camino, eso supone un aprendizaje, ¿no? Esto que parece muy obvio no ha sido tan obvio hasta hace poco. O sea, que el ser humano está llamado a crecer, no solamente en la virtud, sino
en el descubrimiento cada vez más radical de su identidad, ¿no? Segundo, no solamente para uno mismo, sino para los demás servir, es decir, entregar aquello que tú eres, para que el agua no se estanque, el agua que no corre, pues se estanca, se pudre y huele mal, ¿no? Y así somos nosotros, si no fluimos, si nos lo quedamos todos para nosotros, la cosa no funciona, ¿no? Y el criterio para saber que estamos creciendo y sirviendo bien es si estamos disfrutando. O sea, si para mí el criterio, por ejemplo, de esta conversación, si yo me lo estoy pasando bien, si yo estoy disfrutando lo que te estoy diciendo y lo que tú me estás preguntando, puedo presuponer que la cosa va bien. Pero si para mí es un mal rollo y deseo que termine cuanto antes, entonces seguramente la cosa no va bien, ¿no? Entonces, ese criterio de disfrute, de la ligereza, pues es fundamental, es fundamental. Entonces yo creo que por ejemplo, la educación, ¿no? Aprender disfrutando, ¿no? O escribir, yo me dedico a escribir, pues disfrutando. Eso es o sea, no se trata de absolutizarlo en el sentido de que también hay que pasar por momentos más difíciles, ¿no? El camino es escarpado y escabroso a veces, ¿no? Pero digo como talante habitual, ¿no? O sea, ¿qué es disfrutar? Disfrutar es estar en comunión, estar en sintonía con lo que tienes entre manos. O sea, si tú realmente estás dentro, si yo estoy dentro de esta conversación y tú también, disfrutamos. Si estamos fuera, entonces justamente se trata de meternos dentro de la vida, ¿no? Para eso es la espiritualidad, para meterse dentro de la vida, ¿no? Uh-huh. Recuerdo que cuando te conocí con Biografía del Silencio, creo que comentaste en una entrevista que hasta los 40 como que intentabas acumular muchas cosas, muchas experiencias, muchas relaciones. A partir de esa edad era justo lo contrario. Y ahora que has estrenado la sexta década, quería preguntarte qué pasa, qué ocurre. Pues yo espero que sea la década de la plenitud, porque ya decía Confucio, decía que a los 50 años comprendió los decretos de la vida, a los 50, y a los 60 empezó a practicarlos, ¿no? Así que ha llegado la hora de la verdad, ¿no? Bueno, yo creo que la vida, tal y como yo me la presento en este momento, tiene como 3 grandes etapas. Una primera etapa es desde que uno nace hasta los 30 años, que es la etapa, por así decir, de formación, ¿no? Una segunda etapa es de los 30 a los 60, que yo acabo de cumplir hace un par de meses, ¿no? Y es la etapa de la expansión, donde tú de alguna manera pues tienes que entregar pues lo que has recibido, ¿no? Pues mediante la creación de la familia, mediante un trabajo en beneficio de la sociedad. Esos suelen ser los medios más habituales, ¿no? De expansión. Y una tercera etapa de los 60 hasta la muerte, de contemplación, ¿no? De alguna manera pues se va a lo esencial, ¿no? O sea, esta vida en esta tierra no es eterna, aquí estamos de paso, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene de alguna manera prepararse, ¿no? Para la vida con mayúscula, ¿no? Y esa es la última etapa que yo estoy empezando en este momento. Uno de los aspectos más curiosos y admirables para mí es que, bueno, en tus conferencias o en tus libros tratas lo profundo, pero sin olvidarte del humor. Y de hecho, ¿no? Puede ser que en un primer momento puedas parecer serio, pero yo he visto cómo haces reír a un auditorio entero, o sea, de cómo gestionas el humor con todas estas cuestiones tan intensas. No lo sé. Te acompaña, ¿no? No lo sé, yo sí que creo que el humor es un criterio de verdad, ¿no? Es decir, si uno es capaz de reír, eso es un buen signo, eso es un signo, ¿no? Y sobre todo en estos asuntos tan trascendentes o tan solemnes, si uno no mete un poco de relativización o un poco de humorismo, pues la cosa se convierte en algo demasiado pesado, demasiado grave, ¿no? Demasiado difícil de digerir, ¿no? Yo no te sabría decir cómo hago, pues seguramente no tomándome tan en serio, ¿no? O sea, por una parte, y seguramente dándome cuenta de lo poliédrica que es la realidad y que, bueno, pues una afirmación es cierta, pero la otra, que aparentemente es contraria, a lo mejor también lo es, ¿no? Y eso, pues no sé, creo que humor y humildad tienen la misma raíz, no significa tocar la tierra. O sea, creo que realmente las personas más espirituales que apuntan más al cielo son también necesariamente las más concretas, ¿no? Las más pragmáticas, que no pierden la tierra, ¿no? Si no, no son espirituales, son idealistas o son otra cosa, ¿no? Y el humus de la tierra, el humor, ¿no? Pues yo creo que están profundamente vinculados, ¿no? Y ya para ir acabando, Pablo, cuéntanos brevemente esto que genera mucha curiosidad que hace un consejero cultural del Papa.
Bueno, en realidad ya no soy consejero cultural del Papa porque era un nombramiento por un quinquenio y ha terminado. Y realmente, bueno, el Vaticano está organizado en dicasterios de distintos temas, y uno de ellos pues es la cultura, y hay 30 consejeros culturales en el mundo, de distintos países, ¿no? Y de alguna manera nuestra tarea era o es pues llevar al Vaticano la realidad cultural de nuestros respectivos países, ¿no? Para que realmente, bueno, por lo que se está escribiendo, lo que se está diciendo en la prensa, lo que se está publicando o en películas o en música, es decir, es un poco estar al tanto para que haya un flujo de comunicación y que realmente el Vaticano pues esté al tanto, ya no solamente por los grandes medios, sino también por personas de su confianza, de lo que está pasando, ¿no? Y luego, pues no sé, nos reuníamos de vez en cuando, todos los años, pues en un par de ocasiones o tres, para debatir grandes temas y cada uno pues pudiera contarlo desde su perspectiva, ¿no? En ese sentido, para mí ha sido muy, muy interesante, ¿no? Y darme cuenta de la realidad tan plural y tan rica, ¿no? que es la Iglesia Católica, ¿no? Este otoño se va a hablar mucho de ti porque publicas nuevo libro. El 27 de septiembre llega a las librerías Los Contemplativos, publicado por la editorial Galaxia Gutenberg. Es un maravilloso libro de relatos. Vamos a respetar los tiempos, ya hablaremos más adelante en este programa, pero no sé si quieres dar una pincelada, un flash. Pues lo único que puedo decir es que es un libro que he disfrutado mucho escribiéndolo, la verdad. O sea, decir, creo que es el libro que más he disfrutado escribiéndolo, quizás porque ya me he liberado de esta especie de necesidad que tiene uno de sufrir. Entonces, en fin, no digo que ya no sufra en absoluto, pero sufro desde luego muchísimo menos, ¿no? Y ya no me atormento con la literatura. Si no me sale una cosa, pues sencillamente la dejo y paso a la siguiente, ¿no? Y no tienes que estar ahí apretando, ¿no? Es un libro donde abordo de manera narrativa lo que hoy se llama el crecimiento personal, ¿no? Es decir, que para crecer personalmente, para ser mejor, que decíamos antes, pues de alguna manera tienes que afrontar los grandes temas de la vida. Qué buena pinta. Pues Pablo Dors, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.